Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Más. Abolición de la esclavitud y Ley 70 de 1993. El camino al fin de la esclavitud. Los africanos eran capturados por otros africanos y transportados a la costa para ser vendidos. Los cautivos, en su mayoría hombres adultos, los más demandados, eran tratados como ganado. Los destinos solían ser Brasil y las islas del Caribe. Cuba era la más importante, donde eran vendidos. A los negreros solo se les pagaba por los esclavos que llegaban vivos, así que tenían interés en que fuesen el mayor número posible. Para algunos historiadores, la abolición de la esclavitud se debió, más que a argumentos morales, al contexto económico. Sea como fuere, requirió mucho tiempo y multitud de tratados entre países, además de todo tipo de trampas legales y contradicciones. En esta línea de tiempo, veremos en Estados Unidos cómo fue el proceso de la abolición de la esclavitud. En 1688, los cuáqueros de Pensilvania, en Estados Unidos, fueron pioneros en pedir formalmente la abolición de la esclavitud. En 1787, casi un siglo después, se funda en Gran Bretaña la Sociedad para la Extinción del Comercio de Esclavos. En 1794, la Francia revolucionaria abolió la esclavitud en las colonias. La práctica fue reintroducida por Napoleón en 1802. En 1803, Dinamarca deroga el comercio de esclavos. La esclavitud continuará en sus colonias, no obstante, durante más de 4 décadas. En 1804 fue el levantamiento de esclavos en Haití. Las potencias coloniales comienzan a reconocer los riesgos políticos y militares de tales revueltas. En 1807, Estados Unidos prohíbe el comercio de personas y el Parlamento británico hace lo propio en su imperio. La abolición no se implementa en sus colonias hasta 1834. De 1810 a 1812, el comercio de esclavos se declara ilegal en Venezuela, México, Chile y Argentina. España lo abolirá en 1821. En 1865, la 13ª enmienda a la Constitución decreta el final de la esclavitud en todo Estados Unidos. En 1886, España suprime el comercio de esclavos con Cuba. Brasil lo hace en 1888. Y hasta 1981, Mauritania es el último país del mundo en abolir la esclavitud. Conmemoración de la Ley 70 de 1993 en Colombia. Se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra. En este sentido, esta ley cimienta sus bases sobre el conocimiento de una realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, que a su vez sirve como para el fomento de la organización social de esta población. Historia. En 1993 se promulgó la Ley 70, la cual, en primer término, hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva, Ley 70 de 1993. Este reconocimiento se centra en un asunto de vital importancia para las comunidades afrodescendientes, y es el de la propiedad de la tierra y esquema colectivo, que desde antes de la abolición de la esclavitud habían planteado para la constitución y la supervivencia de sus comunidades. Gracias.